Hola, mi nombre es... Mi nombre es derrotado. Mi nombre es estafador. Mi nombre es mentiroso. Mi nombre es engañado. Mi nombre es confundido. Mi nombre es enojado. Mi nombre es engañador. Mi nombre es irresponsable. Mi nombre es error. Tú me conoces muy bien. Ese es mi nombre. Cada día de tu vida, No te dejaré en paz porque ese es tu nombre. mi nombre es decepción. Mi nombre es... Tú sabes bien quién soy. Te haré retroceder. Hasta que pierdas la fe. Esas voces que cada día nos hablan. Mi nombre es mentiroso. Mi nombre es... Mi nombre es derrotado. Mi nombre es estafador. Mi nombre es mentiroso. Mi nombre es engañado. Mi nombre es confundido. Mi nombre es enojado. Mi nombre es engañador. Mi nombre es irresponsable. Mi nombre es error. Haré que tú creas lo que yo quiero que creas. Y por última vez te digo, Que yo soy el hijo de un gran rey. porque Él me cambió, me liberó. Y hoy con alegría canto. Hijos de un gran... Soy hijo de un gran rey. Ya no se llamará nuestro nombre derrotado, fracasado, Derribado. Engañador, estafador, mentiroso, fracasado. pesimista. Ya no más. Adonai nos ha rescatado. Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Adonai, Echad. Un shalom para sus vidas. Soy la pastora Pilar Faro. Te saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición, aquí en nuestro maravilloso día de estudio, de maná, de ayuno. Bendito sea el Eterno por las cosas tan maravillosas que Adonai nos da y que son poderosas en Adonai para destrucción de fortalezas, armas espirituales. Vamos a estar en esta hora, en este tiempo, hablando y compartiendo acerca de la consagración del nombre de pila que tenemos. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer primero la preciosa palabra de Adonai, en lo que nos indica y en lo que poderosamente nos quiere llevar a nuestra vida espiritual. En el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34, hay una cita contundentemente especial para hablar del tema de hoy. Vamos a hacer nuestra oración por la preciosa Torá. Baruch atah Adonai, noten hatarato. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Kadosh Torá. Baruch Hashem. Libro de Lucas, capítulo 23, verso 34. Dice la palabra de Adonai, y Yeshua decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué cita tan tremenda, ¿no le parece? El Padre Celestial está allí en el trono, Bachía está en la cruz, pidiéndole al Padre que nos perdone por la ignorancia, pidiéndole al Padre que perdone a nuestros padres también terrenales por la ignorancia. Así que no vamos a entrar en este tema para dañar la vida de alguien o para atacar la vida de una persona, porque vamos a entender la ignorancia, las cosas que no se saben, que se cometen por ignorancia.
Déjame llevarte al por qué el nombre es tan trascendental en la vida de una persona. El nombre en la mentalidad hebrea, ¿verdad? El nombre del varón en la mentalidad hebrea. El nombre de la mujer en la mentalidad hebrea. Son cosas sumamente importantes, definitivamente importantes. Pueden traer generaciones de bendición o generaciones de maldición. Explica eso, Pastora Pili, con mucho gusto. ¿Sabías que el varón en Israel recibe su nombre durante la ceremonia del Brit Milá? O sea, la circuncisión, ¿verdad? Y la niña, cuando su padre es llamado a la Torá. O sea, el padre, porque el padre viene estudiando Torá, aprendiendo Torá, aprendiendo lo que es los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas. Entonces el padre, cuando una niña nace, el padre es llamado a la Torá. Y ahí es cuando él le puede dar el nombre a su hija. O sea, no es que el padre amaneció un día y dijo, yo soy de la tribu de... No, tiene que conocer bien Torá para darle el nombre a su hija. Tremendo. Aun cuando los nombres son dados por los padres a sus hijos, por su libre voluntad, ¿verdad? Nuestros sabios declararon que esa elección se produce en un momento especial. O sea, es una profecía la que estamos dando sobre ese nombre, con la mentalidad hebrea. Ahora, esa profecía que estamos dando sobre el nombre de nuestros hijos también tiene que ver con una aprobación del cielo para ese nombre. O sea, ese hombre toraico está pidiéndole al padre cuál va a ser el nombre de su hijo o de su hija. Y ese será el nombre que se utilizará después en el bar mitzvah, en el contrato matrimonial, en la ketubá, ¿verdad? Y en toda su vida, en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza. Será el que se mencionará también después de su muerte, lo que se llama el Iskor. Los nombres también se mencionan en diversos tefilás, cuando se están haciendo tefilás. Esos nombres tienen poder, ¿verdad? Cuando una persona está enferma, se hace una oración por su recuperación y se menciona su nombre con el de sus padres. Fíjense lo interesante que estamos hablando. Cuando alguien está grave, se le agrega un nuevo nombre en la tefilá, porque en vista de que el nombre es el canal de la vitalidad del alma y el cuerpo, el cambio de su nombre abrirá un nuevo canal de vida que transformará la situación de esa persona enferma. Cuando las parejas escogen el nombre de sus hijos, lo hacen pensando en sus seres queridos. Esta práctica común está basada en la Torá, que establece que nadie de Israel será borrado. Así que cuando nosotros entendemos la tremenda connotación que tiene el nombre, es cuando nos damos cuenta que posiblemente los nombres que nos adjudicaron sin la mentalidad hebrea, posiblemente nos dejaron o nos dieron consagraciones paganas, mundanas o de ídolos. Pastora, eso influye en la personalidad y en la identidad de una persona, absolutamente comprobado, científicamente comprobado. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque el pecado de un ídolo, el pecado de una persona al haberse consagrado a un ídolo, trajo como consecuencia la identidad de ese ídolo. Voy a explicar esto. En Isaías capítulo 59, verso 4 dice, consagras que conciben maldades y dan a luz iniquidad. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspid y tejen telas de araña.
El que come de sus huevos morirá, y si los rompen, saldrán víboras. ¡Qué cita! Yo creo que esta cita usted tiene que tomarla, colocarla ahí en el grupo y tenerla muy en cuenta para lo que voy a hablar en este momento. Puede que no todas las situaciones que nombremos correspondan a su caso. Entonces, usted tiene que obviar esa parte si no corresponde a su caso. Haga la oración lo más exactamente posible, de acuerdo a lo que haya ocurrido con usted cuando fue concebido o cuando le consagraron su nombre. Adonai mostrará qué hay dentro de todo esto que necesita intercesión o rompimiento. A ver, los tres aspectos del hombre sucumben frente a las maldiciones de nuestros antepasados. ¿Cuáles son los tres aspectos, Pastora Pili? El Rúa, el Nefesh, la Neshama del ser humano, el alma, el espíritu y el cuerpo. Pastora Pili, esto me suena como muy supersticioso. No es supersticioso. Es Torah, hablándonos a nosotros de la importancia de un nombre en la vida de una persona. Una pregunta más seria que nosotros todos nos deberíamos de hacer y considerar es si los nombres realmente tienen un significado más profundo o simplemente es un nombre. Y si nuestros nombres tienen alguna importancia. ¿Sabes cuál es la respuesta, verdad? La respuesta es desde una perspectiva hebrea. Y eso, en una respuesta desde una perspectiva hebrea, te puede sorprender. Si te la doy desde una perspectiva religiosa del primer nivel, pues simplemente es un nombre. Pero si te la doy desde la perspectiva hebrea de la palabra de Adonai, de la mente de Adonai, te va a cambiar la vida. Los nombres entonces representan nuestra identidad, no solo porque son una manera conveniente de distinguirnos del uno con el otro, sino porque nos definen. El nombre que recibimos al nacer no es fortuito, no es casualidad. Es hasta cierto punto profético. ¿Sabes por qué? Porque captura nuestra esencia. Es la llave de nuestra alma, amados hijos. ¿Qué es el nombre? La llave de nuestra alma. Repito, ¿qué es el nombre? La llave de nuestra alma. La palabra en hebreo para alma es neshama. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Es la parte central de esta palabra, las letras del medio, que son las letras Shin y la letra Men, que forman la palabra Shem, que significa nombre. ¿No le parece a usted súper interesante lo que le estoy diciendo? O sea, que tu nombre es la llave para conocer tu alma. Tu nombre es la llave para conocer tu alma. Sumamente importante. Cuando nosotros enseñamos este tema y nos enseña que el nombre trae profecía y que esa profecía va a hablar de tu identidad, hay que entender con una mente hebrea cuando elegimos el nombre para nuestros hijos. Los nombres de nuestros hijos son el resultado de una colaboración entre nuestro esfuerzo y la respuesta que Adonai nos tiene para ese hijo. Es por eso que la palabra hebrea para nombre de Shem tiene el mismo valor numérico que la palabra en hebrea para libro, Sefer. Esto es 340 en gematría. Sumamente importante. Los nombres son un libro. Diga conmigo, los nombres son un libro. Ellos cuentan una historia de ti. La historia de nuestro potencial espiritual, así como también de nuestra misión en la vida. ¿Te imaginas lo importante del nombre entonces? Y esto explica el fascinante tema que tenemos para hoy, porque muchos de nosotros, como llevamos un nombre que fue consagrado a un ídolo,
necesitamos entender que ese libro está contando la historia de la identidad de un ídolo. Y esa persona está consagrada a un ídolo con ese nombre. Está atada a una ídolo. Necesitamos arreglar esto. ¿Cuál es tu nombre? Di tu nombre. ¿Le hiciste honor a tu nombre? ¿Quién fue el primero en llamar o algo a alguien por tu nombre? ¿Por qué salió tu nombre? ¿Porque sí? No. Te voy a demostrar la cantidad de cosas importantes que hay dentro del nombre. La Torá nos deja claro que no fue otro sino Adonai el que quiere establecer el nombre de la persona. Adonai utilizó los nombres no solo para identificar, sino que lo utilizó para crear. Baruch Hachim. Cuando la Torá nos dice Adonai creó, Elohim creó, no sugiere que él realmente realizó una labor manual, sino que simplemente la habló. Y las palabras, las letras, se los he enseñado en varias ocasiones, las letras describen el objeto que hicieron esto para comenzar a existir. Por eso es que el lenguaje hebreo es el único idioma que no fue creado en la tierra. Fue lo primero que se estableció en la creación, ¿verdad? Es sumamente importante. Por eso las letras son señales que iluminan nuestra vida. Adonai dijo que haya la luz y hubo luz. Adonai dijo, simplemente nombró las cosas y las mismas letras de estos nombres moldearon la estructura atómica de estas palabras. Así que los nombres no son solo una forma conveniente para diferenciar objetos. Los nombres son responsables por las diferencias que existen entre todas las cosas creadas de este universo. A ver, pastora, explícame algo más. ¿Por qué debo de atender o por qué debo de entender la raíz o mi nombre o lo que significa? ¿Sabes qué? Porque para poder entender las cosas de Adonai tenemos que pensarlas y entenderlas con una mente hebrea. Por favor. A ver, expliquémonos desde dónde nosotros traemos un nombre que posiblemente no nos damos cuenta que el papá o la mamá nos los dieron y resulta que esos nombres vienen de la genealogía de nuestra familia y de los pecados de idolatría, hechicería, brujería, santería, consagraciones de ídolos de todo nivel. Y ese nombre ha caminado por las generaciones. Te voy a hacer un ejemplo. Tú tienes 2 padres. Tú tuviste 4 abuelos. Tú tuviste 8 bisabuelos. Tú tuviste 16 tatarabuelos. Tú tuviste 32 que se llaman chosnos. Tú tuviste 64 pentabuelos. Tú tuviste 128 exabuelos. Tú tuviste 256 heptabuelos. Tú tuviste 512 octabuelos. Y tú tuviste 1024 novabuelos. Y tú tuviste 2048 decabuelos. Pastora, ¿qué quieres decir con eso? Que solamente para las 11 últimas generaciones tuyas fueron necesarios 4.094 ancestros para que puedas estar aquí hoy. O sea, cerca de 300 años antes de que tú nacieras. ¿Sabías que en la Torá el mandamiento dice que la maldición visitará a los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación? ¿Sabes cuál es la 4ª generación? Los tatarabuelos. Y como esa generación no rompió la maldición, sigue hasta la otra 4ª, los exabuelos. Y como no la rompió, sigue a los heptabuelos. Y como tampoco la rompió, sigue hasta los decabuelos. 300 años pueden haber acarreado cualquier cantidad de pecado
de idolatría, de nombres consagrados a ídolos paganos, de nombres colocados por pecados, por abuelos, por bisabuelos, por tatarabuelos, por pentabuelos, de pecados pervertidos. Y tu nombre viene caminando sobre esa genealogía. Nosotros no podemos decir, la casa de Israel, la casa de Efraín no puede decir que bueno, que 300 años atrás la genealogía era completamente hebrea. Pues no, porque la casa de Efraín se dispersó por las naciones y la casa de Efraín se contaminó con los ídolos paganos. Entonces nosotros tenemos que entender que esa posición trajo pecado. Acuérdense lo que les enseñé y acuérdense lo que es importante cuando hace unos años atrás en uno de los ayunos financieros enseñé sobre Gedeón y les dije, Adonai dijo, 32,000 van a ir al agua. Los que laman con su mano el agua, esos son, o sea, solo 300 con la letra chin. Y los demás no me sirven. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los unos y los otros y los dos, y querían luchar, porque 300 lamieron el agua con las manos y se dispusieron a humillarse ante Adonai y estaban limpios. Y los otros, el resto, doblaron sus rodillas, pero estaban todavía consagrados a Baal. Era gente que había doblado sus rodillas a Baal y no se habían consagrado, no se habían purificado. Tremendo. Entonces tenemos que entender este tema a la luz de la palabra. Ahora bien, es importante que nosotros veamos cuántas luchas, cuántas guerras, cuántas iniquidades, cuánta hambre, cuántos pecados, cuánta religiosidad, cuántas dificultades, pero también cuánto amor, o cuánto cariño, cuántas alegrías, cuánta esperanza, sí, claro, cuánta fuerza, sí. ¿Tuvieron esos antepasados para que tú puedas estar vivo? Hagámonos preguntas contundentes. Esas preguntas son trascendentales en la vida de una persona. A mí me gusta mucho por eso decirles la palabra de Lucas 23:34. Y Yeshua dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A ver, ¿cuánta religiosidad ha venido sobre las generaciones nuestras y que los padres y los hijos y aún tú te has hecho una señal, lo que llaman en el catolicismo la señal de la Santa Cruz? Que esto es de la catequesis romana, lo que tiene que ver con la consagración de los nombres en la catequesis católica, fue colocado específicamente por los monjes, ¿verdad? Por monjes romanos, que trajo en la consagración de los ídolos. Entonces vemos que hay personas que nacieron, hay abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, decabuelos, que se han hecho la señal de la Santa Cruz. ¿Y qué es eso, Pastora Pili? ¿Cuáles son? Signar y santiguar. ¿Qué cosa es signar? Hacer 3 cruces con el dedo pulgar de la mano derecha, y la primera en el frente, la segunda en la boca y la tercera en los pechos. Eso quiere decir para ellos, hablando con Dios. Pero voy a explicarte el contenido de ese signo para que vean lo monstruoso que es. Ahora, la señal de la tal Santa Cruz de nuestros enemigos es líbranos, líbranos Dios mío, supuestamente para hacer esa señal. Y se la hacen en la frente porque según ellos se liberan de los malos pensamientos, en la boca porque nos libera de las malas palabras, y del pecho porque nos libera, que nos libre Adonai, que nos libre Dios de los malos deseos. ¿Qué cosa es santiguar para la catequesis romana? La cruz
con los 2 dedos de la mano derecha, desde la frente hasta los pechos y desde el hombro izquierdo hasta el derecho, invocando la Santísima Trinidad. ¿Cuántos de nosotros no nacimos y crecimos o vimos hacer estos señales sin saber por qué lo hacían? La gente hace cosas y nunca sabe por qué. Y resulta que está invocando a 3 dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Trinidad católica. A la Santísima Trinidad. Está en la catequesis católica. ¿Cómo se muestra esto? Se dice en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Que son 3 dioses que la Iglesia Católica inventó, ¿verdad? Con el fin de traer dioses paganos que no tienen nada que ver con la palabra de Adonai. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No existe en Torah 3 dioses diferentes. Existe un solo Adonai, un solo Señor, un solo Dios. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sin embargo, esta señal invoca 3 dioses diferentes. Supuestamente, bajo el concepto de que es Sinar. ¿Alguna vez le has pedido perdón a Adonai por haber tu boca, tu pensamiento y tu corazón nombrado a dioses paganos? ¿O todavía sigues persignándote, digámoslo así, haciéndote señales de trinidades? ¿Cuánta gente no la bautizaron haciéndoles este tipo de señales y sus padres repitieron la misma señal, confirmando esos dioses? Mas nunca han pedido perdón a Adonai. ¿Se dan cuenta? Que esto es sumamente importante hablar. Pastora, es que Adonai ya nos perdonó. ¿Cuándo le pediste perdón tú? Adonai nos advirtió de no participar en la adoración a Maloc. ¿Se acuerdan de Levítico 28-21, verdad? Y repetidamente nos ordena que destruyamos esas culturas que se adoraban a Maloc. ¿Sabías que Israel no prestó atención a la advertencia de Adonai y en cambio incorporó la adoración de Maloc a sus propias tradiciones? Incluso Salomón, el rey sabio, fue influenciado por este culto. ¿Y sabes qué hizo? Construyó lugares de culto a Maloc y a otros dioses. Ahí está en Primera de Reyes 11:1-8. ¿Sabes que la adoración a Maloc ocurrió en los lugares altos, donde se lleva obra la tradición religiosa a consagrar hijos? Así como un barranco estrecho fuera de Jerusalén, así era como se hacía la consagración a un ídolo, a Maloc. Todo tipo de ídolo. Llámalo Mariana, llámalo esto, llámalo lo otro. Son simplemente una representación de Maloc. Por ejemplo, voy a explicarte algo sumamente importante para que veas la importancia de los nombres. ¿Tú sabías que, por ejemplo, en Estados Unidos se le otorga un nombre a cada huracán? Y cada nombre que se le otorga a ese huracán es porque se le está diciendo qué tipo de destrucción va a dar o va a colocar, de acuerdo, porque esos nombres son colocados de acuerdo al alfabeto. Pero cada letra tiene un nombre y cada nombre tiene un poder destructivo. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo corto. El nombre del huracán Sandy fue removido como un posible nombre para tormentas tropicales debido al terrible daño y a las 72 muertes que causó en la costa de los Estados Unidos a finales del 2012. Sandy. Muchos padres empiezan a pensar en nombres para sus bebés tan pronto como conocen el sexo. ¿Quién se imaginaría que la decisión de su nombre, más allá de ser un asunto de gustos y preferencias, puede influir para bien o para mal en la vida de ese bebé que todavía no ha nacido?
Tremendo, ¿no le parece a usted? Entonces, muchos al honrar a algún familiar mediante el uso de su nombre o una práctica común en el pasado, que era la elección del nombre del padre para el hijo primogénito. También podemos elegir el nombre de un padrino o de una madrina o de una persona querida, supuestamente para recordarla. Sin embargo, podría resultar su nombre considerándose de los tiempos pasados. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y un nombre que se repite y se repite de generación, y resulta que si tú vas y te devuelves a esa generación con ese nombre, te encuentras que ese era el nombre de todo lo que era pagano, perverso, enfermo, bueno, cualquier cantidad de cosas que trae el nombre. A ver, vamos a recordar para siempre que esto tiene que ver con que el ídolo se está repitiendo de generación en generación, que el tal héroe, que el tal santo de la Iglesia Católica se está repitiendo y se está repitiendo, porque esa es la idea, seguir trayendo el ídolo generación tras generación, hasta que alguien dice, momentico, hagámosle una auditoría a esto y rompamos esto en el nombre poderoso de Yeshua. El nombre entonces hace demasiadas cosas espirituales. Y hace que parte del destino de los niños, de los que están naciendo, esté estrechamente ligado hasta un calendario, ¿verdad? Donde cada día está dedicado a un ídolo, a un santo. Si su niña era alumbrada el día, por ejemplo, de las Merced, la llamaría casi el seguro Mercedes, ¿verdad? Y en caso de ser bautizada, que era lo habitual, le seguía el nombre de su madrina y de la iglesia donde recibió el sacramento. Imagínate, Mercedes de Los Ángeles. La iglesia de Los Ángeles, el nombre del ídolo, el día de la Merced, ¿verdad? Y aparte de eso, le daban el nombre también de su madrina, que sin saber también era otro nombre que posiblemente traía cualquier cantidad de identidad pagana. Y así fue como se hacía el manejo de un nombre en la tradición. Se honra entonces también la tradición y la cultura o el origen familiar. Si la familia viene de una región con características geográficas, culturales, se le da el nombre, Isla Galápagos, en Ecuador. O si ambos padres pertenecen a una etnia particular, se reflejaba con la identidad del nombre indígena o la región. O se buscaba honrar una tradición familiar. O, por ejemplo, la costumbre de que la mayoría de los hombres eran con la letra J. Conocí un caso tremendo en Colombia acerca de una familia en la costa que todos los hombres de esa familia tenían el nombre con J. Y que uno de ellos decidió colocarle, porque todos eran hombres primogénitos, y en uno de ellos le nació una niña. Y a la niña le colocaron el nombre J. O sea, le siguieron la tradición con J. Pero como ella era primogénita, le hicieron un cambio ritual a ella en su nombre. Y fue algo tremendo lo que yo vi en toda esa familia, con todos los que tenían el nombre J, consagrado a un dios pagano que tenían en su pared, tenían una cantidad de imágenes paganas con respecto a Moloch. Y yo me quedé tan asombrada de ver toda la tradición que tenían de la religiosidad y todo el culto que le hacían al nacimiento de un bebé con el nombre tan impresionante. Definitivamente nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado a esto que estoy hablando. Por ejemplo, el nombre de Yannick, para continuar con esa tradición, se representa en la región y la cultura de la madre del norte de Alemania. Entonces, la cantidad de gente que se llama Yannick en el norte de Alemania son inmensas, porque tiene que ver con la madre del norte de Alemania. Hay un impacto emocional a traer
un nombre raro. Entonces, Pastora Pili, explícame eso. ¿Sabías que, por ejemplo, hoy en día la gente decidió que ya no va a llamar a sus hijos por los nombres de los ídolos? Ahora los vamos a llamar por el nombre de los héroes, comillas: Batman, Carcino, Panteón, el SIDA. Son ejemplos de la gran forma en que los padres hoy en día creen que no, ya no los vamos a llamar con esos nombres religiosos, ahora les vamos a colocar nombres de héroes. Y los padres empiezan a escoger el nombre por sus hijos. Y lo que los expertos, la gente, en el estudio de la etimología de los nombres, advierten es que es el efecto que puede tener a las excentricidades que ese nombre puede traer sobre la vida de un niño. Así es como que en el país ya existen más de 700, por ejemplo en Colombia, James. Existen más de 500 Radmel. En varios países ya existen 1000 Packerman. Imagínate cómo la moda empieza a influenciar en la vida de una familia para traer nombres. Entonces empezamos con Justin Bieber o Justin, o por ejemplo otro nombre. A ver, denme nombres. Se me escapan todos en este momento, pero todos esos nombres que empezamos a dar a los chicos es porque queremos traer el impacto que está pasando en ese momento, la farándula, la sociedad, porque vemos que una persona triunfó en Hollywood, entonces ya le queremos colocar el nombre del Hollywood, y resulta que nosotros no estamos entendiendo que el nombre le va a dar la identidad de eso que estamos viendo. Y nosotros no sabemos toda la trayectoria que tiene esa persona, toda su vida de idolatría, de paganismo, de hechicería, de brujería. Ese mismo nombre está trayendo a la vida de tu hijo o de tu hija. ¿Sabías que cada año, en cada país, más de 10,000, 12,000, 13,000 personas llegan a las notarías o a los sitios para cambiarse en el nombre y las cifras van en aumento? Su origen en las modas, los gustos, los fanatismos de los padres. Pero contrario a lo que parece su intención, una buena intención, comillas, trae estragos profundos en la vida de un hijo. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hoy que estamos conociendo la verdad nos tiene que hacer libres. ¿Sabes qué? Esto que estoy hablando te va a cambiar completamente tu punto de vista para empezar a entender lo que significa la consagración de tu nombre ahora en la vida de Torah. El impacto social, el impacto psicológico del nombre ha sido bastante estudiado en la ciencia. Algunas investigaciones sugieren que puede influir en varios aspectos de la vida, como la elección de una profesión, las calificaciones, el colegio, la vida emocional de esa persona, la vida espiritual de esa persona. Por ejemplo, si estoy eligiendo entre dos marcas de autos en igualdad de condiciones, yo preferiría un Mazda, o un Kia o un Toyota. ¿Sabes que todo eso tiene que ver psicológicamente con la vida de la persona? No apartes lo que Adonai quiere hacer con nuestra vida, porque Adonai nos dice que Él nos dará un nombre nuevo. Me gusta el libro de Apocalipsis, cuando dice que nadie conoce. O sea, si tu nombre viene del paganismo, Adonai te dice, yo te daré un nombre nuevo, un nombre que nadie conoce, que nadie ha escuchado, para que tú tengas nombre completamente con una identidad. Aquí es donde yo quiero entrar a ministrar tu vida. Tienes que empezar a pedirle a Adonai perdón por pecado, por el pecado de ignorancia de tus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos de 300 generaciones anteriores. Por el pecado de idolatría, por el pecado de consagración a un ídolo, porque tu nombre seguramente viene de algo muy fuerte. Tienes que perdonarte y tienes que perdonar a tus papás.
si por la ignorancia te colocaron ese nombre y te trajeron un nombre de generacional con pecados? Tienes que empezar a realizar un acto con muchísima sabiduría, porque aquí no se trata de que tú te vas y entonces ya no me llamas así porque ese nombre, no, vamos a hacer un acto responsable toraico. Vamos a orar para liberar y pedirle perdón a Adonai que libere ese nombre. Y esta será el área más difícil de este ayuno. Primero tienes que tomar y orar. Segundo, tienes que tomar una lista y escribir ese nombre y pedirle a Adonai que te muestre lo que ha pasado y el pecado generacional. Tú no puedes ir ya a tu pasado para cambiarlo, pero Yeshua sí puede ir a tu pasado y cambiar tu pasado. Puedes pedirle a Adonai que nulifique todos los efectos, causas y consecuencias que se tomó de esa identidad, que tomó esa autoridad en ese nombre. Porque por eso dice la palabra, en el nombre de Yeshua es que podemos orar. ¿Por qué? Porque el nombre tiene identidad, tiene propiedad, tiene autoridad espiritual. Por eso es tan importante orar en el nombre de Yeshua. ¿Por qué es tan importante decir Yeshua y no Jesús? Porque Jesús no significa nada. Yeshua significa Salvador, ¿verdad? Entonces es importante explicar la propiedad que tienen los nombres hebreos, la propiedad que tiene la palabra kadosh para rescatarnos del pecado. Entonces, en el nombre de Yeshua es donde nosotros tenemos que empezar a romper todo lo que las tinieblas de Hasatán construyeron alrededor de nuestro nombre. Entonces, si eso es así, vamos a hablar de ese nombre en esta condición. Recuerda que tú no puedes ir a tu pasado bíblicamente hablando, pero Yeshua sí puede ir a tu pasado y visitar tu presente y conocer tu futuro. Cuando nosotros hablamos de los nombres en la mente hebrea, que es ahí donde me voy a enfocar contigo, nosotros vemos que los nombres tenían identidad. Vemos que los nombres tienen un aroma. Vemos que los nombres producen resultados. Son acción en la vida de una persona. Cuando Abraham llegó a la comprensión del monoteísmo en Adonai, su nombre tuvo que ser cambiado. Tu nombre no serás más Abraham, sino que desde ahora serás llamado Abraham. Acuérdense que se agrega una hey al nombre de Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Berechit 17:5. Le cambió su identidad porque Abraham había sido el nombre que su padre le había dado. Pero ese nombre no era el nombre con el que Adonai podía hacer toda una identidad hebrea. Cuando Jacob, cuyo nombre provenía de la raíz de la palabra Eke, tobillo, que era tan perfectamente adecuado para alguien cuyo acercamiento a los problemas de la vida siempre debía de luchar y siempre tenía que salir arrancando. O sea, siempre iba a salir con pleito, con problema, con contienda. Y se dio a Adonai. Y viene el ángel de Adonai, que representa el Machía, y le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Adonai y con los hombres y has prevalecido. Berechit 32:29. Es un cambio drástico de estilo de vida que trajo una descripción de una personalidad para Israel, para Jacob. Cuando los hijos de Israel fueron redimidos de Egipto, la palabra que nosotros vemos es que de tres cosas que Adonai notó su sufrimiento y decidió intervenir para asegurar la continuidad del pueblo. Podían no ser perfectos Israel en muchos aspectos, pero por sus sobrepecados, o sea, por los pecados, Adonai, por la contrición de su corazón y por su corazón y por lo que clamaron a Adonai empezó a cambiar el estilo de ellos en sus nombres. Si una persona está
críticamente enferma. La palabra de Adonai nos pone en contexto para poder cambiar ese nombre. Y eso lo hace un rabí, un jaim, un moré, una persona con autoridad. En nuestra costumbre como mentalidad hebrea, los niños tienen que empezar cuyos nombres queremos remembrar. O sea, ¿cómo, pastora? Tenemos que colocarle los nombres en los que nosotros queremos remembrar la palabra generacional y la identidad de la hebrea de nuestra vida espiritual. De hecho, la palabra de Adonai nos dice, según su nombre, así es. Samuel, primera de Samuel 25:15. Léalo. Según su nombre, así es él. Así que la palabra de Adonai ha sido muy clara hoy. Pastora, entonces, ¿cuál va a ser mi nombre? Hay muchas personas que hoy en oración, Adonai me dio nombres para mujeres, para hombres. Pídele a Adonai que te dé el nombre. Y si ves que Adonai te pone en el corazón preguntarme a mí, ¿qué nombre podría ser? Oramos, pedimos a Adonai sabiduría y Él confirmará si ese es el nombre que Adonai te va a cambiar, posiblemente porque mucha gente ha sido consagrada a una Mariana, a un ídolo, ¿verdad? Necesitamos corregir eso y necesitamos cambiar el destino de nuestras vidas, que posiblemente con ese nombre tu vida ha vivido una vida de desgracia, de dolor, de tristeza, de angustia, de depresión. Todas esas consagraciones trajeron pecado, trajeron adulterio, trajeron fornicación. ¿Te das cuenta que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad? Ataquemos por donde tenemos que atacar y no peleemos con carne y sangre. Vamos a orar. Así que te pido que tomes un momento y hoy, cuando realices el MIP o cuando vayas a hacer el Tevilá, estoy enseñándote las 3 mitzvot de la mujer. Esto aplica para un hombre o para una mujer. Quiero pedirte de manera muy especial que te sumerjas en las aguas. Pídele perdón a Adonai antes de sumergirte por las veces que hiciste la señal de la cruz, por las veces que posiblemente hiciste un acto de confirmación en la Iglesia Católica, por las veces que bebiste ese pan y ese vino, que es una doctrina equivocada de transustanciación, es prácticamente canibalismo, por esa señal de la cruz, confirmando 3 dioses paganos, por las veces que te arrodillaste a un ídolo, por las veces que posiblemente cuando tus padres te consagraron, por ese bautismo, por ese matrimonio que hubo en esa Iglesia Católica donde el Padre soltó la palabra de que te bendecía en la enfermedad, en la pobreza, bendecir, no sé cómo va a decir bendecir cuando es una maldición lo que te colocan. Todo eso, antes de que entres a las aguas, dile, Señor, yo quiero romper todo esto. Y pídele a Padre, mi nombre posiblemente viene de un nombre pagano o posiblemente viene de pecados generacionales, pero hasta hoy. Y pídele a Adonai, te aseguro que Adonai te va a dar nombre nuevo y va a consagrarse ese nombre al nombre de Adonai en el libro de los nombres. Entonces vamos a orar y vamos a poner en las manos de Adonai este momento. Ahora con ustedes, tiempo de oración. Clama a mí, y yo te responderé. Padre, poderoso en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, tu palabra dice que cuando tú escuchas un corazón contrito y humillado, no lo despreciarás. Poderoso Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, acepto que tú has sido mi Padre.
y acepto tu corrección en este momento. Renuncio a toda idolatría, a cualquier tipo de virgen o a la diosa reina del cielo que se haya establecido sobre mi nombre. Hoy, Padre, vengo delante de ti y renuncio públicamente a la identidad, a la generación que haya traído este nombre con todo su paganismo, con todo su pecado, con toda su idolatría. Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, no pertenezco a ninguna consagración de imagen a partir de este momento. Ese nombre se rompe en el nombre poderoso de Yeshua. Vengo delante de ti, Padre, y renuncio al bautismo de la Iglesia Católica y a sus sacramentos, a sus señales, a toda consagración que se hizo sobre mi vida o sobre la vida de mis hijos o sobre la vida de mis padres. Nulifico mis pactos con esta iglesia romana para siempre. Di tu nombre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, digo el nombre mío y rompo y nulifico los pactos de esta iglesia romana para siempre con mi nombre, en el nombre poderoso de Yeshua. O en el nombre de mis hijos Camilo, Sebastián y David. Gracias, Padre, porque ellos nunca han tenido que ver nada con esta religiosidad. Pero si mi esposo Roberto ha tenido algo que ver con esta religiosidad, nulifico los pactos de esta iglesia romana para siempre. Dígalo así como le estoy pidiendo. Ahora mismo, Padre, le pertenecemos a nuestro Mashiach, a Yeshua HaMashiach, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Padre Celestial, por medio de tu Ruja HaKodesh, guíame para la reparación de todas estas faltas que se cometieron por ignorancia. Enséñanos a amar tu voluntad. Padre Celestial, te pedimos en este momento, poderoso Rey, soberano eterno Elohim de Israel, que nos reveles. Con todo nuestro corazón te pedimos que nos reveles el nombre que quieres, con el que hoy vamos a caminar. Padre, si hay alguna persona con una enfermedad que ha traído un nombre de enfermedad generacional, Padre Celestial, cámbiale el destino y colócale un nombre nuevo para que su identidad cambie, Señor, y pueda, Señor, tomar, Señor, su vida en vida y no en muerte, Padre. Te pido que toda persona, Padre, que en este momento nos está escuchando, que tiene una identidad en su nombre de pecado, Padre Celestial, tu palabra dice, Señor, que tú puedes intervenir, que tú puedes darnos un nombre nuevo que cambie el destino y la identidad de cada uno de nosotros. Padre, permítenos entrar en una mente hebrea, Padre, que las letras de tu alefato caminen en nosotros y nos den sentido, y que nuestro nombre, Padre, signifique lo que tú quieres que signifique y no lo que el Dios pagano quiso que significara. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te pedimos hoy, como dice tu palabra en el libro de Gilgalut, Apocalipsis, que tú nos darás un nombre nuevo. Danos ese nombre poderoso, Padre. Coloca en nosotros ese nombre, Padre, que tú quieres darnos para nuestras vidas. Un nombre que cambie el destino, un nombre que tenga identidad, un nombre que tenga futuro espiritual. Un nombre, Señor, que preserve tu preciosa Torah generacionalmente en nuestras vidas. Un nombre nuevo, Padre, como lo dice tu palabra. Bendito Rey, gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque nos rescatas. Gracias porque nos ayudas, Padre. Bendito Rey, si su nombre nuevo está, como dice el libro de Gilgalut 2:17, es el nombre del Mashiach que está entre nosotros, el nombre de Mashiach que no va a permitir que nosotros blasfememos, el nombre de Mashiach que nos permita venir al arrepentimiento, el nombre de Mashiach. Bendito Rey, danos ese nombre nuevo que cambie el destino, Señor.
Bendito Rey, como dice tu palabra en Gitanos 2.17, Apocalipsis 2.17. Por tanto, arrepiéntete, dice la palabra. Si no, vendré a ti, pondré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el ruja dice a la quejilá. Al vencedor, al que venciere, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabando la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Ese nombre, Yeshua HaMashiach. Tú me lo darás. En tu nombre yo oro y las gracias te doy. Bendito seas, Adonai Elohim. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.